Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Bienvenidos a esta presentación del libro Te gusta el arte, aunque no lo sepas. Es una suerte contar hoy con su autora, Sara Ruballo, a la que conoceréis sobre todo por las redes sociales, donde esta historiadora del arte viene desarrollando su profesión con la intención de acercar y democratizar la historia del arte, conectando con una audiencia más global sin perder con ello el rigor. Estamos muy contentos de que pueda estar en Escuela Zendeaz, sobre todo porque ya estuvo invitada, no pudo venir y bueno, pues que finalmente esté aquí. Además ha demostrado que, ya me ha comunicado que tenía muchísimas ganas de venir a Murcia. Y bueno, os doy la palabra al director general de las Industrias Culturales y las Artes de la región de Murcia, Manuel Cebrián. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y sobre todo a Sara por venir aquí al Zendeaz, a nuestra casa, aquí al Centro Párraga. Bueno, la verdad es que cuando creamos este proyecto de ICA Educa hace aproximadamente 1 año y medio, que fue cuando empezamos un poco esta andada, teníamos la intención de acercar la cultura, especialmente el arte contemporáneo, pues un poco a lo que son las bases, ¿no? Educación infantil y primaria, para poder ofrecer esa mirada mucho más crítica, esa reflexión también ciudadana, no solamente hacia el mundo del arte, sino también interpretar cómo nos sentimos y cómo reaccionamos y nos mostramos, no solamente ante una visión artística, sino también una visión mucho más humana, mucho más emocional, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sara, por estar hoy aquí y sobre todo por darnos la oportunidad también de poder disfrutar de tu compañía y de tu conocimiento. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues bien, lo primero que quiero arrancar es con un aplauso para vosotros y vosotras mismas por estar aquí un viernes a las 7 de la tarde con el tiempazo que tenéis siempre en Murcia y pudiendo estar por ahí de tapeo. Así que un aplauso para vosotros. Bueno, en junio hicimos la primera intentona de poder acercarme hasta aquí, pero me puse malísima y con unas placas increíbles y no me pude acercar, y con todo el pesar de mi corazón, y la primera vez en mi vida que anulo una puesta en escena, porque de verdad que físicamente me encontraba pachucha de verdad. No obstante, pues se había quedado pendiente y gracias a Elena y compañía, su equipo, pues al final se ha hecho posible y estoy súper contenta porque para mí Murcia es mi casa. Veraneo aquí desde que soy chiquitilla, mi abuelo paterno era murciano, así que yo Murcia siempre en el corazón, ¿vale? Aparte, como siempre decimos, en el condensador de flujo lo lleva un lobby murciano, porque casi todos muchos trabajadores allí y colaboradores son de Murcia, o sea que yo me siento como en casa. Y bueno, pues vengo a presentar este libro que, acaso hecho, parece ser que está bastante acorde con un poco con la idea de ICA Educa, que es lo que se pretende hacer aquí, que es acercar el arte y en concreto el arte contemporáneo. Pero para entender el arte contemporáneo, pues siempre hay que remontarse primero y entenderlo un poco todo lo que va detrás, porque el arte contemporáneo no surge así de la nada. Entonces, bueno, lo primero de todo, pues he preparado una presentación, porque yo siempre voy así como muy a pelo, sin pantallas ni nada, pero aquí me han dicho, es que queda muy bien en cámara, no sé qué, y he dicho, si queda bien en cámara, hay que preparar algo. Así que corriendo en el tren he preparado esto, que espero que os guste, y yo creo que es muy visual y va a ser como muy explícito, o sea, va a quedar muy bien. Bueno, dicho esto, mirad qué guapa salgo en tele. Aprovechar siempre que os hagan una buena foto y la explotáis, ¿vale? Y aquí salgo diva. Salgo diva total. Esto es del condensador. De hace 2 años también, o sea, más joven, es mejor. Bueno, me presento lo primero, por si alguien no me conoce, pues eso, soy Sara Ruballo, soy licenciada en no, y luego lo en tacto texto, ¿eh? A mí no me gustan las pantallas con texto, pero esto tenía que ponerlo para que conste en acta. Que soy licenciada en Historia del Arte, o sea, soy de las antiguas, no soy de grado, soy licenciada, y por la Complutense, aunque hice la mitad de la carrera en Granada, y ya me terminé de graduar de licenciada en la Complutense. Después hice un máster de comisariado, porque como que la ilusión de mi vida es comisariar exposiciones, eso es algo como que quiero hacer en un futuro, porque todavía no he tenido la oportunidad de comisariar ninguna, porque también es un melón importante y hay que estar muy bien preparado para hacer una exposición, para montar una exposición. Pero bueno, fundamentalmente me dedico a la divulgación en redes sociales. La ilusión de mi vida es hacer llegar el arte a todos los rincones de la tierra y a todas las edades y a todas las condiciones. O sea, para mí creo que el arte es lo más bonito que ha hecho el ser humano nunca.
¿vale? Porque todo lo bonito que hay en el planeta Tierra fundamentalmente lo ha hecho la naturaleza y si hay algo bonito que hemos hecho es el arte. Bueno, dicho esto, sigo con mi presentación. Este momento egocéntrico que parece ser que hay que tener siempre, a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, es para que veáis que me marca un libro no solo bonito, sino que dentro hay cosas, ¿sabes? Que no es un libro de influencers sin más, ¿vale? Bueno, no sé por dónde iba. Ah, sí, por lo de hacer llegar el arte a todo el mundo. Entonces, claro, me encontré de repente de bruces con las redes sociales en pleno auge y abrí un primer canal de YouTube que se llama La Gata Verde. Sí, ahora sería Rosa, pero en su momento fue La Gata Verde. Y a partir de ahí al resto de redes sociales y utilizo las redes sociales pues, como canal de divulgación para hacer llegar el arte a todo el mundo, ¿vale? Independientemente si les gusta el arte o no, si tienen examen de barroco al día siguiente o no, y ese tipo de cosas. Y las redes sociales me acercaron hacia los medios de comunicación tradicional y entonces después de estar un tiempo en redes sociales, al final pues los medios de comunicación tradicional, como son tele, radio, periódico, pues me llaman de vez en cuando. Pero vamos, el 80-90% del tiempo soy pirata dentro de mi propio barco de redes sociales y a veces soy mercenaria para medios, los más media. Y bueno, pues Condensador de Flujo, Radio 3, Radio Nacional, bueno, un montón de etcéteras. De hecho, he puesto puntos suspensivos porque yo creo que no me acuerdo de muchas cosas que voy colaborando y tal, y se me olvida. Y luego he puesto x.com, iba a poner Twitter, porque para mí siempre será Twitter, pero he puesto x.com para que veáis que esto está actualizado, ¿vale? Que no estoy reciclando, ¿vale? Y TikTok es mentira, lo pongo como quien pone un currículum que sabe hablar inglés, pues lo mismo. Pues yo en TikTok estoy, pero no, ¿vale? O sea, no soy yo, es otra persona. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es este libro? Porque claro, cuando... no es mi primer libro, no sé si sabéis que no es mi primer libro. Mi primer libro es Pintoras, que es una autopublicación que hice de una investigación que estoy haciendo sobre dónde están las mujeres artistas, ¿no? Dónde están las mujeres que se dedicaron de manera profesional a la pintura. Y esto surgió a raíz de hacer vídeos para YouTube, ¿no? Investigando qué temas me parecían interesantes para YouTube, pues de repente caí con que en la carrera no me habían explicado las mujeres y dije, pues voy a hablar de mujeres. Y entonces empecé una investigación y como... No sé si sabéis, pero hacer un vídeo para YouTube de calidad de unos 10-15 minutos son 40 horas de trabajo, entre investigar, escribir guión, grabar y editar y promocionarlo. Claro, 40 horas de trabajo no remuneradas, pues mal, ¿no? Entonces, además, pensaba que había pocas mujeres, porque era lo que me habían dicho en la carrera, que había pocas mujeres artistas. Entonces, cuando me puse a investigar, de pocas nada. No tenía vidas, ni las 7 vidas de la Gata Verde hubiese conseguido hacer un vídeo por cada mujer artista, así que decidí hacerlas en un libro. Total, que ese libro lo autopubliqué, se agotó en 10 meses, fue una locura, tranquilidad, porque está yendo tan bien que Paidós ha decidido firmar y sacamos Pintoras en breves. Así que en breves vuelvo con Pintoras. Bueno, total, que... Después de hacer Pintoras, realmente Pintoras, en el prólogo lo que pone es que para mí no es un libro como un fin en sí mismo, el de sacar a las mujeres y ya está, sino que mi ilusión era hacer un libro como este, que es un manual completo de historia del arte, una especie de Gombrich, pero incluyendo la otra mitad que me faltó. Entonces, cuando el editor se me acercó y me dijo, ¿te gustaría hacer algún libro tal? Y hablamos de Pintoras, no le sedujo la idea en aquel momento, ahora sí, claro. Y entonces, pues nada, pues le dije, vale, pues hacemos este libro. Si os llega alguna editorial y firmáis un libro, os dan un tiempo, ¿vale? Para que lo hagáis. En plan, tú firmas con el diablo, tienes X tiempo para hacer ese libro. Yo que soy así, pues dije, vale, yo firmo, primero hago Pintoras por mi cuenta y en el tiempo de descuento hago este libro. Total, que entre unas cosas y otras se me echó el tiempo encima. Y aunque tenía bastante claro que iba a hacer un manual de historia del arte, que evidentemente se empieza por prehistoria, o sea, yo sabía por dónde tenía que empezar, una no es de repente Pérez Reverte, ¿sabes? De me siento y ya soy escritora y me pongo a escribir. Total, que entre que me había comido el tiempo de plazo de 2 años que me habían dado en hacer otro tipo de proyectos, en escribir el otro libro y en hacer otras cosas, en plan de, pues como cuando te dejan de adolescente tus padres solo en casa y te llaman 10 minutos antes de, oye, estamos a 3 kilómetros, pues algo así, ¿no? Me llamó el editor diciéndome, oye, ¿cómo llevas el manuscrito? Y yo en plan de, no he empezado.
Total, que se me echó el tiempo encima malamente y terminé escribiendo el libro en 1 mes y medio, que fue 1 mes y medio, o sea, esto no resta calidad, que lo sepáis, yo estaba preparada para hacerlo, lo que pasa es que estuve 1 mes y medio que no hice otra cosa que beber café y escribir esto, o sea, ¿os acordáis todos de Misery? Pues esa fui yo durante 1 mes y medio y entonces fue bastante complicado. Entonces, el libro, pues mi idea era muy clara, era escribir una historia del arte completa, pero completa desde el principio hasta el final, desde prehistoria hasta el arte contemporáneo, con hombres y mujeres, o sea, venga, ¿quién da más? Entonces, bueno, como Pintoras había sido la presentación impresionante y muy fácil, porque Pintoras está llena de anécdotas muy sencillas, de vidas apasionantes, de 1000 peripecias que nos pasaron, encima era una autoedición, de gente que no había hecho un libro en su vida, pues teníamos un montón de anécdotas y la presentación fue pues, como muy guay. Pero el día que me toca a mí presentar de primeras este libro, dije, ostras, qué pedazo de reto, porque escribirlo ha sido mucho más fácil, porque sabía lo que tenía que contar, pero presentarlo es otra movida, porque claro, ¿qué hago? Os lo destripo. O sea, os doy una clase magistral de la historia del arte completa y os cuento, el barroco va después del manierismo y el manierismo va después del renacimiento. Pues es como feo, ¿no? Total, que se me ocurrió, bueno, investigando un poco qué es lo que hace la gente cuando va a presentar su libro, al final lo que te dicen es, una presentación de un libro es que vayas a vender tu libro, básicamente. Entonces yo aquí he venido a vender mi libro. Ya he descubierto que os lo leáis ya, que es lo que a mí me hacía ilusión en un inicio, ¿no? Porque digo, joder, si me ha costado tanto escribirlo, lo suyo es que la gente lo lea. Pero en la presentación que hice en Madrid con mi amigo Cipripedia, me dijo, mira, dijo así en público, dice, mira, Sara, deja de decir que la gente lea el libro, porque aquí lo importante es que lo compren. Ya si lo leen ya, pues estupendo, pero primero que lo compren. Claro, y mi editor dando palmas con las orejas. Así que bueno, he venido aquí a vender mi libro, entonces os voy a contar pues por qué es un libro guay del Paraguay, que tenéis que buscar ahora en vuestros Googles y comprar en el libro, en la feria, o sea, en la Casa del Libro, en Amazon o donde os parezca bien, en vuestra librera de confianza. Bueno, pues ¿por qué es especial este libro? Pues lo primero, pues lo que he dicho, ¿no? Porque es una historia del arte paritaria. Y lo mismo te encuentras un Roger van der Weyden que una Michelina Gunther. ¿Qué? Claro, a Roger van der Weyden nos sonará del Prado, todo el mundo, sí, lo tenemos claro. Pero claro, Michelina Gunther ya un poco menos, ¿no? Es que es lo que suele pasar. Bueno, no pasa nada. Es un libro que he llenado de imágenes, además, que me dijeron, fue muy difícil porque, claro, resume toda la historia del arte en solo 60 imágenes, que es lo que me dieron a elegir. Y entonces, claro, yo tenía que hablar sí o sí de Roger van der Weyden y su descendimiento, porque a pesar de que fue un cuadro que a mí al principio me daba un poco de paranoia, o sea, no me gustaba mucho, yo que soy madrileña y voy mucho al Prado, el descendimiento siempre me ha parecido como una obra de teatro con actores malos, porque si os dais cuenta están sufriendo como demasiado, o sea, están como muy sobreactuando. Sobre todo María Magdalena, que está con los brazos como así. Nadie sufre así, pero ella sí. Y entonces es un cuadro que cuando, no sé si lo dijo Santa Teresa de Jesús o algo así, que conocer es amar, ¿no? Entonces, cuando estudié el cuadro de Roger van der Weyden, me di cuenta de que era un cuadro importantísimo para lo que es el desarrollo de la historia del arte. Es un cuadro bisagra que une el gótico con el Renacimiento. Entonces me pareció importantísimo que debía estar, pero no está en foto física. Decidí utilizar esas 60 fotos, pues no voy a poner a las meninas, ni a Roger van der Weyden, pese a que queramos mucho a Roberto y queramos mucho a Diego. Pero todo el mundo tiene en la cabeza las meninas y todo el mundo tiene en la cabeza el descendimiento de Roger van der Weyden. Así que lo que hice fue gastar las imágenes prácticamente en cuadros de mujeres. Y el descendimiento está descrito y está contado en el libro porque es importante, pero prescindí de la imagen. O sea que esa imagen es fake, es la única que está desarrollada en texto, pero no hay imagen. Y luego decidí poner El triunfo de Baco, por ejemplo, de Michelina Gunther, porque me pareció una obra pues, brutal, aparte que el artista es espectacular. Su vida la cuento en Pintoras, así que ya os digo, cuando venga a venderos Pintoras, pues acordaos de comprarlo y leeros la vida de Michelina, porque cae en el examen, es broma. Y es que la veis. Os está mirando, ¿la veis? Con una teta fuera, es muy fuerte. Las mujeres tenían prohibido estudiar en la academia porque en la academia aprendían a pintar con modelos vivos, o sea, gente desnuda de real. Y claro, y las mujeres tenían prohibida la entrada, no vaya a ser que al ver un tío desnudo, ¿sabes?, se nos fuese la olla. Entonces, las pobres mujeres no podían estudiar y Michelina
pues hizo así como que algunos quiebros, igual que Angelica Kauffman, como otras mujeres que aprendieron a pintar desnudos y anatomía humana a través de las esculturas romanas. O sea, que se fueron de viaje de Erasmus a pintar esculturas romanas para aprender pues, dónde tenían los músculos los hombres. Y ahí, esto es un órdago a la grande de Michelina, porque fíjate, pinta un triunfo de Baco, pinta una pintura mitológica muy grande, bastante grande, y se pinta ella vestida de rosa, es la del fondo, que es nuestra izquierda, vaya, total. Se la ve perfectamente como está mirando a cámara diciendo, sí, esta soy yo y esta es mi teta y este es mi cuadro y lo he pintado yo y está lleno de desnudos y ¿qué pasa? O sea que me gusta mucho y me parecía un ejemplo muy importante que estuviese en el cuadro. Así que bueno, historia del arte paritaria me parecía fundamental y además no como añadidos, que ahora mismo está muy de moda hacer exposiciones de mujeres individuales, que ahora llevo 2 días llorando como una magdalena en el Thyssen porque han inaugurado maestras. Pero me encanta ese tipo de exposiciones, pero es verdad que yo lo que estoy esperando es que en algún momento ya haya una fusión real, como aquí, que hay hombre-mujeres, 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 pues una cosa normal y dinámica en el que vivimos y fluimos y no son las añadidas, ¿sabes? Eso es lo que me gustaría, pero bueno, de momento estamos en ese punto, pero por eso este libro es revolucionario, porque ya se ha saltado esa parte de inclusión, no, ya están ahí, ¿vale? De manera fluida y sin forzar. Bueno, aparte, también porque me he inventado un nuevo canon. El canon es lo que estructura la historia del arte y lo que estructura cualquier tipo de enseñanza, que es básicamente por lo que pasa todo profesor a la hora de contar cualquier tema de cualquier cosa de la vida. Entonces, claro, yo de repente cojo y decido que prefiero a Alice Bailey para explicar el cubismo antes que a Picasso, por ejemplo. Y también elijo que esté Hilma af Klint para explicar la abstracción antes que Kandinsky, que están todos, está Picasso y está Kandinsky, pero a la hora de ilustrarlo pues elijo estas imágenes y me parece pues, mucho más rompedor o mucho más importante a la hora de que la gente entienda que se puede elegir otro canon, que se puede explicar las cosas de otra manera igualmente válidas, ¿no? Entonces, pues yo en el libro hablo de hombres y mujeres indistintamente, pero los ejemplos, pues eso, cuando me dan a elegir 60 imágenes, pues al final me doy cuenta que a lo mejor un 80-20 son mujeres. Quería hacer un 50-50, pero se me fue un poco la mano. Pero bueno, también está Paco, Goya está, no os preocupéis, ahora os lo enseño. Entonces, bueno, no me digáis que este cuadro de Alice, el Tea Time, es un cuadro que explica perfectamente el cubismo. El cubismo es la primera vanguardia, es como el pistoletazo de salida, la primera vanguardia en la que se empieza a romper con toda la tradición y empieza el arte contemporáneo un poco como tal, ¿no? Lo que abre, lo que rompe el sistema y abre esa nueva dimensión. Y me pareció muy elocuente este cuadro porque siempre se explica el cubismo como que el cubismo es la vista de muchos planos diferentes de una misma cosa a la vez. Y yo vi esto y dije, madre mía, es que no me digas que esto no son 3 tías o 2 tías tomando té como desde muchos puntos de vista y además medio fusionado con el futurismo, ¿no? Porque van como moviéndose deprisa. Entonces me pareció bastante elocuente. Y luego, por otro lado, Hilma af Klint me pareció súper interesante ponerla como parte de la abstracción, porque la abstracción sí que me parece que es como el abrir una nueva dimensión dentro del arte. Cuando ya lo han pintado todo, de repente aparece la abstracción, que es ya, ahora sí que sí, puedes hacer lo que te dé la gana porque ya no hay normas. Me parece súper interesante que Kandinsky y Hilma llegasen al mismo punto, pero por caminos totalmente diferentes. Entonces, Kandinsky lo que pretendía era, bueno, Kandinsky y compañía y Mondrian y demás pretendían descomponer la realidad para llegar a la abstracción y sin embargo Klint lo que intentaba era pintar lo invisible. Entonces era el camino a la inversa y llegaron al mismo punto. Me parece una cosa súper poética y súper preciosa. Y me parecía altamente interesante hablar de la figura de Hilma, que por cierto, si no la conocéis, ¿quién conoce a Hilma? Bueno, aquí hay 3 que son de historia del arte que se nota un montón. Estas 3 de primera fila, porque no paran, además son de mi gremio, o sea, de mi manera de pensar, pues tanto rato. Sí. ¿Nadie más conoce a Hilma? Sí, por ahí sí, tú sí. Bueno, es importante. Voy a hacer un breve resumen de su vida solo para que os quedéis flipaos y tenéis la suerte de que hay varios documentales y películas y podéis buscarla porque es apasionante. Vale.
Gilma le pasa que nace en 1846, o sea, no, 64, es que tengo un poco de dislexia, es fantástico para ser una escritora ser disléxica, 1864, y entonces esta mujer lo que le pasa es que con 16 años ve morir a su hermana pequeña, ¿vale? Y entonces estamos en un momento en la historia en el que las ciencias ocultas y las ciencias están un poco como que entremezcladas, como que los límites están un poco borrosos. Entonces daba lo mismo hacerte un experimento de rayos X y rayos de onda que hacer espiritismo, para que entendamos un poco lo perdiditos que estaban en ese momento, pero claro, es que estaba todo naciendo, ¿no? Bueno, pues Gilma se queda tan impactada con la muerte de su hermana pequeña que decide hacer sesiones de espiritismo para encontrarla, porque ella se da cuenta que, con todos los experimentos emergentes de ese momento, se da cuenta que hay cosas que existen, que los ojos no ven, pero que pues, los rayos X sí nos demuestran, o la longitud de onda, o los rayos ultravioleta, y cosas así, que están empezando los experimentos, y ella dice, bueno, pues hay cosas que no veo, pues a lo mejor mi hermana está conmigo y yo no la veo. Total, que empieza a hacer sesiones de espiritismo junto con 4 amigas. Me encanta porque en la historia del arte somos súper básicos, y entonces ella se junta con 4 amigas y se llaman las 5. Sí, en historia del arte somos así, o sea, los nombres difíciles los dejamos a la ciencia, pero, por ejemplo, si una pintura es gris, es una grisalla, ¿sabes? O sea, somos así, de básicos, no nos complicamos. Bueno, pues total, que Gilma se junta con sus 4 amigas para hacer sesiones de espiritismo, las 5, y empiezan a hacer pintura automática. Entonces, Gilma pintaba increíble, era una paisajista y retratista maravillosa, ganó una beca increíble y, de hecho, le pusieron hasta un piso de lo buena estudiante que era, y vendía retratos y paisajes de día y pintaba con sus amigas pintura automática de noche. Y llegó a hacer esta serie de cuadros. Ese cuadro no lo subestiméis, ese cuadro de ahí se llama La Paloma, para que penséis cómo Gilma veía una paloma, y es gigantesco, o sea, estoy hablando de 2 por 4 metros, una cosa como muy loca, que tenía que extender el lienzo en el suelo y pintar descalza encima. La historia no queda ahí, pinta una cantidad de obra desorbitada, en plan 1300 cuadernos llenos de anotaciones, de cosas que cree que ve pero no ve. Ella se intentaba pintar lo invisible todo el tiempo, y cuando tiene como 80 o 90 años decide guardar y catalogar todo en unas cajas, cedérselas a su sobrino, vaya, se me ha olvidado el nombre del muchacho, el muchacho que hablé con él, por cierto, para hacer el vídeo de YouTube, que es muy interesante esto. Pues bueno, Eric Haft-Klint le dejó todo a su sobrino Eric y le dijo, esta obra no puede salir al público hasta que no pasen 30 años de mi muerte. Te has quedado muerta, ¿eh? Es muy fuerte. Esa nota existe y Eric hizo lo que su tía le había pedido. Su tía, imaginaos, su tía era Loki, ¿eh? Le dijo, claro, imagínate, ¿no? Muere como en el 50 y algo, entonces, claro, hasta los años 80, Eric no va con las cajas hasta el Museo de Estocolmo y dice, oye, que esto es lo que pintaba mi tía la Cucu, ¿sabes? Imaginaos el Museo de Estocolmo, cuando abre eso y dice, pero usted está bien, su tía estaba bien. Entonces empiezan a abrirlo y lo abren y alucinan en colores y flipan, porque resulta que todas las primeras pinturas de Gilma están catalogadas 3 años antes que Kandinsky, cuando a bombo y platillo puso un montón de dinero para decirle al mundo que él era el inventor de la abstracción. Lo que pasa es que Gilma no se lo había dicho a nadie. Entonces aquí hay un tema muy importante, que es lo que no se cuenta no existe. Y hay una cosa muy interesante, que es que Gilma no solo se adelantó a la abstracción, sino que se adelantó a un montón de cosas más. Porque si analizamos la obra, que ya os digo que es inmensa, la obra de Gilma, que es inmensísima, te das cuenta que hay mucha obra parecida a Warhol, hay mucha obra parecida a Kandinsky, otra a Mondrian, otra a Escher. Entonces dices, esta tía entonces no solo se adelantó a uno, es que se adelantó a todos. Y está suponiendo un verdadero problema la catalogación de Gilma Haft-Klint, porque, claro, se ha descubierto en los años 80 y realmente no ha pasado tanto tiempo como para que cojamos y hagamos una revisión de la historia del arte y digamos, a ver, señoros, que os tenéis que mover pa' un lado, que aparece esta señora desfalcando a todo el mundo, ¿sabes? Y está suponiendo un verdadero problema pues muy interesante, ¿no? No deja de ser como muy guay. ¿A que ahora tenéis ganas de investigar a Gilma? Hombre, ya sé yo. El documental es para empezar a llorar y no parar, porque es, ¿verdad? El de Más allá de lo invisible, el que está en Filming. Hoy, me emociono y todo de pensarlo. Bueno, Gilma Haft-Klint. Klint con N, que con M es el que le gusta a todo el mundo, el de los dorados y el beso. Vale.
Es que esos son los truquis, para que os acordéis. Bueno, ¿os queréis seguir sabiendo por qué es tan especial mi libro? Venga, seguimos. Hoy, hago spoiler. Bueno, es súper especial porque se aprende a través de claves. Claves que todo el mundo... me da mucha gracia porque la historia del arte, lo que tiene conocimiento la gente es de los 4 básicos, que les queremos un montón porque casi siempre son Pablo, Francisco y Diego, ¿no? O sea, Goya, Velázquez y Picasso. Y alguno más, algún extranjero más, pero normalmente la gente no tiene claro en qué orden van las cosas, ¿sabes? Siempre es una pregunta de trivial si el barroco va después o antes que el Renacimiento y la gente no lo tiene muy claro. Y cuando entiendes que realmente la historia del arte se parece mogollón a nosotros, sí, a ti y a ti y a ti de manera individual, pues de repente dices, ostras, ¿qué está pasando? Porque hay que entender que el arte es un reflejo de cada persona, el reflejo de el artista que está viviendo un momento determinado y que hace cosas en ese momento. Por lo tanto, es fundamental el contexto histórico. Y no, la pregunta de ¿se puede separar la vida del artista? No, porque si no, Gilma no lo hubieses entendido si no os cuento su vida. Así que, por favor, no los separéis. Juzgarlo es otro tema, pero no los separéis, ¿vale? Ni con Picasso, ¿vale? No lo hagáis. Bueno, dicho esto, el fractal. Sabéis que en el condensador de flujo somos ahí un grupo de frikis, de historiadores, y entonces un día hablando friqueando en el camerino mientras esperábamos a subir al plató, estaba hablando con Javier Traité, que es el medievalista, y entonces estábamos diciendo que la historia era cíclica. Y entonces Traité, que es para amarlo profundamente siempre, dice, no es cíclica, es fractal. Y claro, y todos como que, explícanos eso. El fractal, sabéis lo que es, ¿no? Que es una cosa, pues la caracola, que es como que siempre va rodeándose a sí mismo, pero cada vez más grande o diferente. Entonces, nos lo explicó y me pareció una idea fantabulosa y le dije, esto me lo cojo yo para mi libro, ¿vale? Traité, está nombrado, ¿eh? O sea, le doy crédito en presentación y le doy crédito en texto. Y entonces, el fractal es una cosa muy importante porque si entendemos que todos somos fractales, no en el sentido químico ni nada metafísico ni nada, mucho más terrenal. Es decir, ¿quién hace proyectos de mejora en Año Nuevo? Venga, ¿quién hace la lista de voy a dejar de fumar, voy a ir más al gimnasio, voy a comer sano, voy a llamar a mi abuela? Todos, ¿no? ¿Qué día se os olvida? Claro. ¿Qué día os lo volvéis a proponer? Eso es un fractal. ¿No? Ya está. Me lo propongo, lo rompo, me lo propongo, lo rompo. Así, todo el tiempo. Y la historia del arte es exactamente igual. Y cuando entiendes cuándo empieza el fractal y cuándo se rompe, y cuándo empieza el fractal y cuándo se rompe, de repente has encajado toda la cronología de la historia del arte sin tener que pensar ni estudiar. Es una maravilla. Entonces, esta es la clave. Entonces, yo decidí empezar cada capítulo. Mi amiga Eva me ha maquetado con el manierismo porque sabe que es mi estilo favorito, que nadie conoce. Porque yo digo manierismo y la gente dice, pero no estábamos hablando del barroco. El manierismo es que es un estilo pues a mi manera. Me encanta. Qué jodida, me ha puesto... Claro, es que me ha puesto un salto de fractal, por eso me ha puesto manierismo. Bueno, a ver. Para mí el año empieza en septiembre. Yo en septiembre me propongo hacer muchas cosas que hoy 6, ya he querido romper 7 veces. Y la vida no me deja romperlas, pero he intentado romperlas. En Navidad las romperé, pero por 10 días, porque luego llega el Año Nuevo y hay que volver. Pero luego en Semana Santa se nos vuelve a olvidar y luego volvemos a proponerlo y luego en junio, ya con las vacaciones ahí, pues queremos romperlo de nuevo. Se nos va la mano en agosto y luego en septiembre queremos volver, ¿no? Vale, bueno, pues si entendemos eso, lo tenemos todo clarísimo. Yo empecé cada capítulo del libro con explicar el trozo de fractal en el que estábamos, ¿vale? Cuando entendemos que la historia del arte es igual, es decir, se impone unas normas de intentar pintar la naturaleza tal y como la ve, ¿vale? Ser súper fiel a lo que tiene delante, intentar hacerla todo muy normativo, intentar asentar y dar tranquilidad, transmitir unas ideas sin molestar, que todo guste mucho y que todo el público esté contento y tranquilo, que no tenga que pensar y que le parezca todo bien, y de repente se vuelve Loki y rompe con todo, destroza las normas, saca los pies del tiesto, la gente, el público, se pone muy nerviosa porque no está entendiendo las obras y entonces luego de repente hay otra recogida de cuerda. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro, ¿qué tenemos? Pues el arte clásico, ¿no? Por ejemplo, Grecia, tenemos el arte clásico, supernormativo, no sé qué. En Roma se refina, porque el fractal tiene 2 movimientos, o de ruptura o de refinamiento.
y siempre suele haber un doble salto de tirabuzón siempre antes de romperse, ¿no? Entonces tenemos el arte clásico, el refinamiento en la Grecia, o sea, en Roma, perdón, que en Roma intentan hacerlo todo súper fiel, de ahí esos retratos tan maravillosos, y de repente se rompe todo en el románico, que la gente dice, ¿y por qué dejan de saber pintar? ¿Por qué es tan feo? Pero no era súper bonito hace 2 siglos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es la norma. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza con el románico de qué feo ese Pantocrátor, si venimos de una Venus, ¿no? Y la gente flipa. Claro, lo que pasa es que la gente no entiende que precisamente está hecho a posta, porque lo que querían era transmitir otra idea diferente a lo que querían los clásicos. Precisamente era, principalmente no parecerse en nada. Entonces lo consiguieron de ahí, ¿vale? Y después del románico va como una pequeña evolución en que en el gótico las pinturas y las esculturas como que quieren parecer más humanas y que parece que quieren intentar hablar, se quieren intentar parecer más naturales, y de repente llegamos al Renacimiento, donde el Renacimiento todo es maravilla y fantasía. Y en el manierismo, que es un paso intermedio hasta llegar al barroco, es un lugar en el que conocen las normas, las controlan, las utilizan, pero a su manera. Entonces, si yo quiero hacer el culo gordo a la Virgen, pues se lo pongo. Y si quiero hacer una Sagrada Familia, pero que en vez de una paloma lleven un guacamayo, pues se lo pongo. No miento, es real. Hay una Sagrada Familia que se llama así, la Sagrada Familia del Papagayo, que está en el Museo del Prado, que la gente no entiende el manierismo hasta que ve ese cuadro. Que de repente ve un niño Jesús como pues, súper amorfo, porque parece un chorizo. Además está puesto así a posta porque ocupa el centro del cuadro. El ángel parece que es de los carnavales de Cádiz. Sí, porque claro, lleva toda la pluma, toda la pompa y vestido de gasa azul celeste. Bueno, claro, nunca nadie había visto un ángel, entonces cada uno pinta el ángel como quiere. Y en vez de una paloma le están ofreciendo una cacatúa con cresta y pico azul. O sea, en plan, no he visto nunca una cacatúa, pero me la invento. Y en un momento dado, el comitente le debió decir al artista, oye, ¿te has dejado a San José? No pasa nada, lo metemos en esta esquinica. Claro, y justo enfrente de ese cuadro hay una Sagrada Familia renacentista, que están todos perfectamente colocados, formando un triángulo, nadie se sale de plano, todos los colores bien, el outfit como corresponde, la Virgen María va de rojo y azul, todo en su sitio, su lugar y su color, y enfrente está el manierismo, que es como de, vámonos de fiesta. Y entonces, ¿eso en qué desemboca? Pues que después de la fiesta viene el drama, ¿o no? Todos lo sabemos, todos se nos ha ido alguna vez la cerveza. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente tenemos el barroco, que es el drama. Entonces, eso es el fractal. Y entonces, después del barroco, recoges cuerda, bueno, no, rizas más el rizo, porque para eso decimos, sujétame el cubata, nos metemos en el rococó, después del rococó ya sí que decimos, corta Mari, y ya entramos en el neoclásico. ¿Habéis entendido el fractal? ¡Súper! Eso es. Entonces, yo aquí... ¿Veis? Aquí, no sé por qué he metido tanto texto, os he mentido, creía que no había metido tanto, no hace falta que los leáis. Lo suyo es que os compréis el libro y os leáis todos los fractales. Vale, continuamos. ¿Que he decidido que eran las 8? No, sí, vale. Que eso que es viernes y hay que salir pronto. Bueno, mirad, aquí esta es la imagen de un fractal. Esto está en el libro, ¿eh? Os lo juro. Mira, mis pruebas. Las pruebas. Está en el libro. Está en el libro. Vale. Tenemos ahí una Lavinia Fontana, el cuadro de Lavinia Fontana, que es Marte y Venus, que es el cuadro más bueno. O sea, es maravilloso. Hay niños delante y no lo puedo explicar en contundencia, pero si os dais cuenta, tanto él como ella tienen la misma postura que la Venus Calipigia del siglo I, que es esa Venus fantástica. Calipigia significa bellas nalgas. Os he dicho que en la historia del arte no nos complicamos. Al pan pan y al vino vino. Y el románico es lo que ves. Siempre son situaciones de nada. Bueno, ni filtros. Y luego tenemos la pose Pataki, que pagaron los derechos de Pataki y me costaba un montón, entonces puse... no sé quién es. ¿Quién es? Daniel Lloyd, no sé. Una actriz. Perdón, me he pasado. Una actriz en una alfombra roja y que está haciéndose el famoso pose Pataki, que es el ponerse de espaldas. Vamos, está haciendo una calipigia. O sea, que por favor, a partir de ahora, si queréis elevar el nivel de vuestras conversaciones... decir que es una pose calipigia en vez de una pose pataki. Van a flipar. Entonces, bueno, esto creo que era lo más elocuente que se me podía ocurrir para demostrar que el fractal sigue vivo, ¿vale? Porque esa pose, pues efectivamente es del siglo I
antes de Cristo. Después, Lavinia Fontana, a finales del siglo XVI, lo repitió con ese cuadro fantabuloso, que ya os digo que no os puedo explicar en profundidad, pero bueno, es mucho más explícito de lo que realmente aparece, pero como está codificado con simbología, pues no se entiende tanto, pero creo que hay alguno que hace que sí, ¿verdad? Es que le está dando su flor. Entonces, y ese no es su verdadero marido, es su amante, que es Marte. Y el Venus y el Cupido, mira, hay una flecha, ¿veis que lo pone? Dice, el pequeño Cupido dormido representa el amor ciego, o efectivamente eso es una infidelidad. Porque el verdadero marido de Venus era Hefesto. Bueno, aparte de todo eso, cada vez que veáis un perrito con los ojos cerrados en un cuadro o un Cupido con los ojos cerrados, pues eso es porque el pintor sabe algo que el marido no sabe. Para que tengáis esto en cuenta, ¿vale? Pequeño truco. ¿A que tampoco te lo sabías? Apuntado. Es que te hace mucho más interesante saber de arte. Yo lo tengo clarísimo. Tú sueltas eso así en una comida y dejas al cuñado muerto. O en Navidad dejas al cuñado callado y se deja de hablar automáticamente de política, que eso nada más que trae problemas. Hablas de arte y dejas a la gente y si te pones haces arroz. Ese día, como lleves a tu crush, haces arroz. No digo más. Bueno, seguimos. ¿Y por qué sigue siendo especial este libro? Bueno, pues porque lo he plagado de curiosidades, como esto que os acabo de contar. Y esto se nota, ahí he metido, es que Eva me ha puesto las imágenes de maqueta, por eso la imagen estaba sin comprar, ¿vale? Por eso se ve ahí lo de álbum, ¿vale? Que queda un poco cutre, pero es que me ha pasado directamente el bruto, o sea, estáis viendo el origen, ¿vale? Bueno, por un lado aquí he metido esto que a mi editor le pareció fantabuloso, el que hablase de las óstracas. ¿Alguien sabe lo que es una óstraca? ¿Sí? ¿El ostracón, óstraca? Sí. Yo lo llamo posit. Son los posit. Sí, bueno, en el antiguo Egipto siempre se habla de los grandes faraones, los grandes templos, que sí, las pirámides, las tumbas, Tutankamón, Nefertiti, bla, bla, bla. Maravilloso todo. Evidentemente no hay que quitar descrédito a eso. Pero claro, estando los ostracones o las ostracas, joder, es que hay que hablar de ellas. Entonces dije, sí, al hablar de Egipto vamos a hablar de faraones, pero y de Akenatón y su revolución, pero por supuesto hay que hablar de las óstracas. Las óstracas es que no se ve muy bien. Bueno, sí, hay una tía haciendo yoga, ¿la veis? Bueno, realmente no está haciendo yoga, está bailando. O sea, imaginar cómo eran las bailarinas de aquel entonces. Ojo, me río yo de Shakira y sus bailes. Bueno, al lado hay una plantilla de cuadrícula para saber pintar. Debajo hay un gato que le está ofreciendo al faraón disfrazado de rata algo, es decir, es una sátira, como las de los periódicos, es una sátira metiéndose con el faraón, que era una rata, y al lado dos tíos peleando. Lástima que por derechos no puede coger una batalla de Darth Vader contra Luke Skywalker, porque eran con dos sables, uno rojo y otro azul, y me pareció diciendo, esto sí que es un fractal de verdad. De verdad, buscarla, es maravillosa esa imagen. Bueno, pues los ostracones son trozos, lascas de cerámicas o trozos de piedra que los antiguos egipcios utilizaban pues como el bloc de notas que usamos, los post-it amarillos de toda la vida, vale, que usamos para notas varias. Hacer un boceto, escribir la lista a la compra, poner algo que no se te olvide no sé qué, pues esos son los ostracones. Y entonces me parece una cosa como maravillosa que te acerca realmente a la vida más real, más terrenal de la gente que realmente vivía allí, porque la historia tiene muchos fallos, pero para mí uno de los más grandes es que solo sabemos el 20% de la gente más elitista, de la gente con más pasta, que al final fue la que escribió la historia y la que se queda en los registros. Pero la gente de a pie como nosotros pasa al olvido rápidamente, y si no es por los ostracones no nos quedarían vestigios de ellos. Entonces, por eso me parecían tan interesantes y meterlo como una gran curiosidad. Y por supuesto, no podía pasar, por mucho que yo abogue por las mujeres, yo tenía que hablar de mi Paco, porque yo por Goya vivo, muero y mato. Así que pues decidí poner estos dos cartones para tapices en los que me parecía muy interesante contrastarlos y compararlos, porque pueden parecer iguales, pero el lenguaje pictórico es tan fascinante, tan mágico, tan que le tiene que gustar a todo el mundo por fuerza, sinceramente, ya voy a salir de aquí obligándoos a que os guste el arte, porque esas dos imágenes, vistas así, parecen un juego a las 7 diferencias, pero en el fondo son dos obras que tienen una simbología contraria totalmente. Y en una tenemos el albañil herido y en el otro tenemos el albañil borracho. Y una es una sátira y el otro es una denuncia de los accidentes laborales.
que había también en el siglo XIX y que no, bueno, en este caso en el finales del XVIII, y que no se denunciaban, ¿vale? Y los cambios son muy sutiles, son simplemente la risa de los compañeros que están portando al otro, la altura de los pantalones de uno y un poco el fondo, ¿no? Que uno es más vivo y más alegre, el de los borrachos, entendemos, de que se han puesto a pimplar en la obra y la han liado parda y ya no puede poner ni un ladrillo más, y el otro es que se ha caído del andamio. Para que veamos lo sutil que es el cambio y el cambio tan radical que supone en la simbología de la obra. Y esto pues también me parece muy interesante, y lo que estoy abogando aquí y lo pidiendo es que la gente, por favor, le dedique al menos 30 segundos de su vida delante de una obra de arte a hacerse preguntas o dejarse que la obra le pregunte. Simplemente, 30 segundos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me quiere decir esto? Y ya está, nada más, solo pido eso. Y ya luego el resto del día hacéis lo que queráis. Vale, seguimos. Lenguaje de calle, ejemplos bajados al barrio. Esto creo que ya se nota, así, por lo que os estoy contando y cómo os lo estoy contando, porque al final, a fin de cuentas, estoy dando la chapa. O sea, estoy hablando del barroco y hablando del manierismo y hablando del rococó y demás. Estoy dando la chapa. Lo que pasa es que si lo cuento con palabras de barrio, como soy una tía de barrio, pues es lo que acerca realmente a la gente, ¿no? Y además no es el qué. Uno de mis eslogans es saber de arte te hace más interesante, y el otro es no es el qué, sino el cómo, porque al final te estoy quitando la chapa, pero si te lo cuento de una forma amena o con ejemplos que conoces, pues te va a llegar mucho más fácil. Entonces, una de las cosas que hice a lo largo de todo el texto fue subrayar. ¿Veis que ahí hay como un poquito subrayado? Y también hay una anotación. Eso es porque dos cosas. Una, a mí me parece fascinante la gente que compra libros y los tiene nuevos siempre. Me sorprenden un montón. O sea, me dejan perpleja. Porque sé que es lo que nos han enseñado en el cole, que los libros hay que respetarlos y no machacarlos, pero es que entonces es un libro que no ha vivido, o un libro, mejor dicho, que no has vivido. Entonces, para mí, todos los libros los escribo, los machaco, les hago anotaciones, les doblo la página, les pongo no sé qué. Necesito exprimirlos. Y como tengo la cabeza llena de cosas que se me olvida todo el tiempo, tengo que apuntar cosas todo el rato. Entonces me pareció como un daros un pie de decir, oye, que si yo subrayo el libro y hago anotaciones en mi propio libro, que vosotros también lo hagáis, que esto es interesante. Y luego a la vez esto al editor le pareció una maravilla, y entonces ya directamente lo que hice en las anotaciones fue un poco hablaros, ¿vale? Directamente. Porque ahí, por ejemplo, digo que el arte neoclásico no arriesga nada, así a las bravas, yo que voy así, de frente. Y por eso digo que es como un calabacín que le gusta a todo el mundo, estoy leyendo textual, que le gusta a todo el mundo porque no sabe a nada, o mejor aún, es como la canción del verano, que en un principio puede ir desde un me encanta hasta un ni fu ni fa, ¿vale? Y que con un par de tintos todo el mundo se la baila y se sabe el estribillo. No me digáis que no sabéis bailar. Cantad aunque sea el despacito. ¿Alguna vez habéis dicho despacito? Aunque no queráis. Lo habéis dicho en fiestas, lo habéis dicho. Vale, pues esto pasa. Entonces, aquí luego al lado veis que pone que no se me ofenda a nadie. ¿Sabes? En plan de, oye, que yo el neoclásico súper guay, que yo me llevo guay con el neoclásico. Pero es verdad que... David, eres el mejor. Pero, tío, o sea, eres más insulso, o sea, gustas mucho, y si gustas mucho es porque... Mi abuela decía que no se le podía gustar a todo el mundo. Bueno, pues Jean-Louis David lo consigue con el neoclásico. Bueno, pues eso. Entonces, mi idea es acercar todos los estilos con un lenguaje de barrio. Y una cosa muy curiosa era que cuando yo pasaba manuscritos al editor, de vez en cuando me decía, estás elevando el lenguaje, porque es mucho más fácil, es una cosa que he descubierto, es mucho más fácil hablar repipi y pedante y que no se entienda nada, a escribir las cosas en un lenguaje de calle. Porque una cosa es hacer un guión para mis redes o para la tele, y otra muy distinta es escribir un libro. Y cuando tú pones a escribir un libro, no sé por qué automáticamente te pones como... ¿Sabes? Y te sale el repollo que llevas dentro y entonces escribes como si fueses aquí una erudita. Y entonces, claro, a veces mandaba esto y me llamaba el editor y me decía, bájale que te estás subiendo, ¿sabes? Y entonces, claro, bajar al barrio de repente pues te hace hablar con eso, pues mezclar el neoclásico con un calabacín o con la música del verano. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente, porque ya os digo que yo quiero acabar para que os vayáis de cañas. El libro sigue siendo muy especial porque lo he llenado de dibujitos y así como visualmente muy atractivo. Esto está pensado fundamentalmente para la juventud hasta los 80, porque al final la edad es un número y todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, yo he hecho una cosa como muy visual. Estos dibujos los ha hecho mi marido porque para eso es dibujante, y entonces como me pillaba el toro y el presupuesto, le dije, Cari, ¿me haces unos dibujillos? Y me dijo el editor, no tenemos dinero para pagar. Le dije, no te preocupes,
Mi marido me lo hace así, ya le pago yo. Entonces, en un pispás, sí, como es tatuador, pues está acostumbrado a hacer bocetos así como que sobre la marcha, ¿sabes? De llega el cliente, quiero un infinito que represente la paz mundial y que se ha muerto mi perro, y pues eso, los tatuadores están acostumbrados a hacer ese tipo de obras muy rápido. Entonces, pues claro, yo le pedí el canon de Policleto, y me lo hizo en un pispás. O sea, para él esto fue 5 minutos. El editor flipando, en plan de... No me puedo creer que hayas escrito una historia del arte en mes y medio, no me puedo creer que tu marido haya hecho estas ilustraciones en 2 horas. Porque no ha hecho solo estas, ha hecho más, pero lo hizo todo en 2 horas. Claro, para mí era muy evidente que tenía que explicaros el dórico, jónico y corintio y cómo los romanos se pasaron las normas de los griegos por el arco, ¿sabes? Justamente. Porque los griegos hacían primera fase, dórico, segunda fase, jónico, tercera fase, corintio. Mirad el fractal, es que se ve perfecto. Dórico, jónico, corintio. Como el fractal es la norma, cómo se riza un poquito y cómo se viene súper arriba. ¿Lo veis? Es que es súper clásico. Y entonces luego llegan los romanos y dicen, dórico, jónico, corintio, mételo todo, Paco, ¿sabes? Yo me imagino a los arquitectos del Coliseo diciendo, si estamos copiando a los griegos, ¿de qué lo hacemos? ¿De dórico, de jónico o de corintio? Y los arquitectos diciendo, ¿y si hacemos un piso de cada? Pues hazle un piso de cada. Y entonces hacen la primera planta de dórico, la segunda de jónico y la tercera de corintio. Y esto a los historiadores y gente del siglo XXI nos viene de perla, súper fácil. O sea, que un aplauso para los arquitectos del Coliseo. Bueno. Aparte de todo esto, creo que lo del fractal os ha quedado clarísimo. Me ha preguntado antes Eva, tía, ¿otras imágenes que tengamos en el libro que expliquen el fractal? Y he dicho, solo la calipigia. Y ahora acabo de ver que las Bistecs hicieron una canción del fractal y no me había dado cuenta. Sí, es la canción que me ponen siempre en la radio. Dórico, jónico, corintio, corintio. Bueno, seguimos. Además de eso, pues he llenado un montón de cositas así, que nos gusta una flechita señalando algo. O sea, es como el dedo. Y vas y miras el dedo. Es maravilloso cómo es la mente humana. Entonces, ahí en el libro, en el cuadro de Michel, he puesto una flecha que digo, mirad cómo nos mira cámara, ¿sabes? Sí, es Michel mirándonos con un pecho fuera. Ahí como de, toma ya. Luego, evidentemente, pues estoy ahí como contando cositas de composición y no sé qué. Y luego, por ejemplo, hago una explicación así muy breve del cuadro de al lado, que es de Clara Peters, que también es otro cuadro que aparentemente es una cosa, es como un vanitas con una señora, o sea, hablando del poderío de esa señora que tiene muchos oros, pero de repente, como le ha metido en la burbuja en el centro del cuadro, que pone, fíjate en la burbuja del centro del cuadro. Ese detalle le da la vuelta a toda la obra. Lo que se supone que es un cuadro de alabanza y prosperidad, por haber metido una burbuja, que es un elemento efímero, frágil y bello, que simboliza la fragilidad humana. De repente, ese cuadro, gracias a que Peters ha metido ahí esa burbuja en el centro del cuadro, te está diciendo, disfruta que hoy estás en este barrio y mañana a lo mejor estás en el otro. O sea, el cuadro pasa de ser súper positivo a ser un vámonos de fiesta porque si no, malamente. No sabemos cuánto vamos a estar aquí. Se convierte automáticamente en un vanitas, en un memento mori, en un tempus fugit, y simplemente con meter ese pequeño elemento. Y me parece revolucionario, o sea, me parece la bomba. Y todos los artistas son así. Todos los artistas se meten en algo y de repente el cuadro, ¡boom!, se da la vuelta. El maestro y jefazo, Diego Velázquez. Que lo sepáis. Velázquez es un maestro de hacerte un cuadro que parece una cosa, pero como ha metido un elemento, de repente es otra totalmente distinta. Algún día os llevaré al Prado y os lo cuento. Bueno. Y esto es lo más importante y lo que más le interesa a Zendeac. Sí, porque de toda mi trayectoria explicando historia del arte, os podéis imaginar la cantidad de mensajes directos y mensajes y comentarios que recibo de mira, esto lo podría hacer mi hijo, esto lo podría hacer mi sobrino. Vamos a abrir este melón. Luego me lo agradecéis, porque esto es importante para el arte contemporáneo. Entonces, tenía que hablar evidentemente del románico y del arte contemporáneo, porque evidentemente son los dos estilos que la gente más odia por el sencillo hecho de que no los entiende, o por el sencillo hecho de que se creen que son tan importantes que su gusto prevalece por lo que es arte y lo que no. Entonces, si no me gusta, no es arte. Sí, ¿verdad? Es como muy básico. Es así. Uy, no lo entiendo, no me gusta, no es arte.
Porque el románico no lo entiendo, pero es que el gótico, qué bonito. Oh. Entonces, claro, es como de, no, mira, yo creo que ese maestro cantero que estaba en el siglo XIII pintando un Pantocrátor, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor no estaba pensando en ti. Llámame loca, pero a lo mejor no estaba pensando en ti, cacho de carne con ojos del siglo XXI. En fin. Entonces, claro, esto es importante. O sea, el arte sigue su camino, nosotros el nuestro, nos unimos de vez en cuando para pasarlo bien y disfrutar, pero no somos tan importantes. O sea, nuestra opinión, de verdad, nuestro like y dislike a la historia del arte se la bufa. O sea, no le importa, ¿vale? Ella sigue su camino. Entonces, lo típico y lo que siempre suele pasar es eso, que el románico es feo y luego el gótico es maravilloso, o justo lo que había detrás, que eran los romanos y los griegos, también eran maravillosos, que les pasa a los románicos que están locos. Bueno, pues los románicos tenían una función que era transmitir una idea a gente analfabeta, ¿vale? Y tú te vas a una iglesia románica y, curiosamente, aunque no te hayas leído la Biblia, entiendes lo que estás viendo. O sea, me parece fascinante la construcción de iconos, o sea, me parece maravilloso. Y por otro lado tenemos a mi amigo Malevich. Kazimierz Malevich es el puto amo. Perdón que haya niños, pero creo que no se escandalizan. Tengo 2 hijos de 7 y 10 años, no se escandalizan. Malevich se marcó un órdago a la grande, como lo hizo ya Velázquez en su día con las Meninas. Bueno, pues Malevich llegó en 1915 y hizo cuadro negro sobre fondo blanco. Que levante la mano, ¿quién le parece un vacile? Lo es, ¿eh? O sea, que sin miedo. Es un vacile, pero además también es una obra muy... Sí, estáis todos con miedo, qué falsos sois. Os he pillado las caras, estáis mintiendo como bellacos. Bueno, sí, cuadro negro sobre fondo blanco fue una vacilada que se marcó Kazimierz Malevich, pero también una vacilada en un momento que era absolutamente necesario hacer un cuadro así. No sé si explicarlo y haceros un spoiler o esperar a que os leáis el libro y luego me lo contáis en un mensaje directo. Pero como sé que no lo vais a hacer y yo no me callo ni bajo el agua, os lo cuento. Lo pone ahí, apagado y reinicio, básicamente. Estamos en un momento en el que las vanguardias, y no solo las vanguardias son consecuencia de un mundo... O sea, ¿cómo estaba el mundo en 1915? O sea, turbulento. O sea, como decía Mafalda, que se pare que me bajo, ¿no? Pues eso. Falta de materiales, falta de criterio, falta de paz, estabilidad, prosperidad, daba igual el país al que te fueses, o sea, todo era muerte y destrucción, fatal todo, y lo mejor de todo es que pensaban que era la Gran Guerra, luego tuvieron que llamar la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Porque luego vino una segunda, y el periodo de entreguerras tampoco fue mucho más halagüeño, o al menos que se lo digan los españoles. Bueno, dicho esto, llegó Malevich y pintó un cuadro negro sobre un fondo blanco, y lo mejor de todo es que todos los artistas de aquel momento dijeron: eres un puto genio, tío, eres un crack, gracias, has hecho lo que justamente necesitábamos. Lo que hizo fue cuando el ordenador va a pedales y no arranca y se te queda colgado, ¿y qué haces? Apagas a capón. Coges el enchufe, desenchufas, esperas 5 minuticos, te vas al baño por agua, te vuelves a sentar, enciendes el ordenador y va como la seda. Y tu cerebro también. Porque has dicho, va, a lo mejor yo también estaba calentándome mucho delante de la máquina y estaba como de enter, y no funcionaba. Entonces, lo que hace Malevich es apagar. Apaga la luz, pinta de negro y dice, ahora esperamos. Y, de hecho, fue tan buena obra que no se le ocurrió nada hasta 3 años más tarde. Y entonces fue cuando hizo cuadro blanco sobre fondo blanco. ¿Parece una gilipollez? Pero es bastante inteligente, porque cuando tú apagas la luz, luego ¿qué tienes que hacer? Encender. Y entonces dijo, claro, es que apagar en aquel momento para que todo el mundo resetease las ideas y resetease el mundo fue muy buena idea. Era lo que la gente necesitaba. Era parar a salir a fumarse un piti para los fumadores y salir a respirar y hacer yoga para quien lo haga, ¿sabes? Fue una cosa muy inteligente y muy necesaria. Y luego volver a encontrar algo... Pues eso, una canción igual de buena, pues cuesta. Hay grupos que recordemos que se han hecho famosos solo con una sola canción, porque luego les ha dado vértigo a sacar una segunda. Pues Malevich esperó 3 años y sacó cuadro blanco sobre el fondo blanco. Además, encima lo desplazó un poquito así como para un lado, como para hacer las cosas diferentes. Y fue efectivamente el reinicio, el decir, vale, ya hemos parado, ya hemos tomado el aire que necesitamos, ahora somos totalmente libres y podemos pintar lo que nos dé la gana, y ahora es el público el que tiene que hacer el esfuerzo por entendernos, no al revés. No que se lo demos todo mascado, como mi querido Rubens,
que Rubens es la cosa más, o sea, ese sí que es canción del verano. Rubens pinta para el público, para que hasta el que no se ha leído ni un solo mito de Ovidio los entienda. O sea, es decir, ¿que Hermes va con plumas en la cabeza y plumas en los pies y un caduceo? Plumas en los pies, plumas en la cabeza y plumas en... O sea, hay artistas que pintan para un público para que hasta los menos entendidos lo entiendan. Y es lo que se ha hecho durante toda la historia del arte. Sin embargo, en el siglo XX la cosa se da la vuelta. Se da la vuelta en el sentido de que ahora nos están exigiendo a nosotros, al público, que hagamos un esfuerzo, que nunca hacemos, y por eso nos fastidia tanto, porque somos muy vagos. Nos cuesta hasta elegir una peli en Netflix con todas las que hay, ¿o no? Pues ponerte delante una obra y no entenderla, pues como que nos da como angustia y como, pues no me gusta, ¿no? Y lo que hay que hacer es un esfuerzo y entender desde prehistoria todo el fractal para saber cómo hemos llegado hasta ahí. Y eso es un poco lo que hace Malevich. Así que por eso es súper interesante. Pero, y ya termino, si aún no os he convencido de que compréis este libraco, ¿vale? Lo primero, me costó muchísimo hacerlo. Os he dicho que 1 mes y medio, pero fue 1 mes y medio de verdad, de puro esfuerzo. Nunca me he esforzado tanto. No, mentira, me esfuerzo todos los días para todo, porque si no, es que si solo con un libro ya hiciese llegar el arte a todos los lados, pues mira qué suerte, ¿eh? Qué fácil hubiese sido. Bueno, no, en serio, me costó un montón plasmar todas las ideas de la manera que las tenía y sobre todo que se entienda, y porque el libro ya lleva 1 año en el mercado y hoy el feedback está siendo muy bueno. De hecho, aquí pone 3ª edición, pero realmente voy ya por la 4ª, casi 5ª, ¿eh? O sea que ojo, ojo, ojo. Bueno, luego es muy bonito por dentro y por fuera, o sea, es evidente, es rosa precioso, y por dentro ya lo habéis visto, maravilla. Está lleno de culos, o sea que es precioso. Y después, el arte eleva nuestro estatus, ya lo hemos visto. Tú acordaos de decir Calipigia antes que Posepataki y dejáis a todo el mundo alucinado. Y ya si decís que Malevich es maravilloso, ya la gente flipa. Bueno, a lo mejor perdéis a algún amigo, pero el cuñado vais a tener beef con él en la mesa. Bueno, y después, por supuesto, como voy a sacar más libros, vais a querer la colección y entonces os vais a perder el libro rosa. Ya, yo ahí lo dejo, o sea, ahí lo dejo. Luego digáis que no os ha avisado. Y efectivamente, pues no hace falta que os lo leáis, aunque me haría muchísima ilusión, pero yo ya he pasado esa fase, ¿vale? Ya me he desprendido, ya he decidido soltar, y si no queréis leerlo, no lo leáis. También me he dado cuenta que la psicología inversa funciona súper bien. Pero con que me lo compres ya me basta. Porque pensar que cuando firmas con una editorial es guay porque el libro llega a todos los lados y lo podéis comprar con vuestro móvil ahora mismo, guiño, guiño. Y si no, es que pensar que las editoriales tú firmas con el diablo y entonces te dan creo que es €1 por libro. Ostras, tengo que cambiar de coche. O sea que ahí yo ahí lo dejo. Y dicho esto, pues creo que muchísimas gracias. En tiempo, perfecto. 1 hora clavada. 20:02. Tengo los tiempos, ¿cómo se nota que soy profe? Bueno, espera, que sí, un momento. Es que hay un truco para las preguntas. Os lo digo para cuando hagáis más charlas y la gente nunca pregunta. Da mucha vergüenza. No pasa nada. Tengo un truco. Solo 3 preguntas. Como si fuese yo una auditoría, o sea, una audiencia con la reina. Solo 3 preguntas. Eso crea en vuestro cerebro una angustia espectacular. ¿Por qué? Porque no tenéis ni idea quién va a preguntar. Y si alguien va a preguntar. Y hay gente que es muy espabilada y pregunta 2 cosas. Esa pregunta vale doble. Entonces, claro, si tienes una pregunta pero no la quieres hacer porque te da vergüenza y normalmente no lo harías porque tu vergüenza pesa más que el interés de resolver esa pregunta, no lo preguntas. Pero si te metes ese miedo en el cuerpo de que a lo mejor el de al lado va a preguntar antes que tú, ya la vergüenza pierde peso. 3 preguntas. ¿Cuándo sale Pintoras? Ajá. Es que yo lo llevo buscando ya hace 1 año. Más de un año. Es que fue increíble, lo de Pintoras fue increíble. Sí, y no lo he encontrado en ningún sitio. Es que solo se vendía en mi web. Vendimos 2.000 copias en 10 meses solo por mi web. Y entonces luego llamé a Paidós y le dije, que no era interesante, que la gente no lo quería. Chúpate esa. Sí. Entonces dijeron, venga, vale. Pero luego haces otro. Dijo, sí, hago otro. Pues sale el 20. Lo digo aquí en primicia, como se entera mi editor, me corta un brazo. Pero va a salir Pintoras 1 y 2. Pintoras 2. Gracias. 2 preguntas. 2 preguntas. Sale el 27 de noviembre, en preventa.
¿vale? En preventa el 27 de noviembre, en físico el 14 de febrero. Ah, bien, bien. Y va a salir el volumen 1 y 2. El volumen 1 va a salir además reeditado. Es decir, la primera vez que lo hicimos tenía 242 pintoras desde el 550 a.C. hasta el siglo XVII incluido. Y ahora hemos encontrado 67 pintoras más. Esto es una cosa maravillosa porque significa que en tan solo un lapso de 2 años hemos vuelto a revisar las biografías y hay muchos datos nuevos y también pintoras nuevas. Y, por ejemplo, hemos descubierto pues, que hay hermanas o madres nuevas que en su día no teníamos y ahora han aparecido. Así que ahora nos hemos subido a las 300. En el volumen 1, siglo XVII. Y en el siglo XVIII hay 444. No, 445, que he sido muy meticulosa yo con los numeritos, con el TOC. Hice una criba ahí, pero ya os lo contaré cuando venga a presentarlo. Pues a ti que disfrutes. También son coleccionables. Vale, perfecto. Son 2 libros con conceptos diferentes, ¿eh? Pintoras es un libro, o sea, igual que este sí que es a lo mejor... Mi madre dice, hombre, para leérselo de una sentada, digo, mamá, tú tienes que estar hasta los pelos de la historia del arte. Te entiendo que no te lo quieras leer de una sentada, pero la gente se lo suele leer de una sentada. No es una novela, pero tiene una continuidad. Sin embargo, Pintoras, yo digo que es un libro para tenerlo en el váter. Sí, porque son biografías pequeñicas y cada día te lees una y chimpún. Ya estaría. Pregunta. Te voy a preguntar, como historiadora, ¿cómo defines tú la belleza? ¿Y qué relación tiene la belleza ahora en el arte contemporáneo? ¿En el arte contemporáneo? Qué pregunta tan complicada. Bueno, la belleza yo creo que es tan particular cada uno como ve lo bello. No es por seguir vendiendo mi libro, pero sí, hablo de la belleza evidentemente en el capítulo de Grecia, porque hay una importancia muy potente entre lo que se veía bello, positivo, bueno y joven, con lo viejo, malo y, ¿sabes? Y feo. Pero para mí la belleza puede estar en muchísimas otras cosas, ¿sabes? No solamente la apariencia física y demás. Pero bueno, eso ya es ponerme muy poética y no es mi mood normal. Pero en el arte contemporáneo yo creo que la belleza puede estar simplemente en algo que te agrade. Es que el arte contemporáneo es tan bestia, tan grande, tan libre, ¿vale? Es el arte más libre del que hemos disfrutado nunca jamás y quizá el menos valorado, porque somos tan egoístas que preferimos la Capilla Sixtina, aunque sabiendo que Miguel Ángel lo pasó muy mal durante esos 4 años, que casi pierde la vista, pero es que es tan bonita. Sin embargo, ahora que un artista es totalmente libre, que no depende de temas, que no depende de materiales, porque tiene materiales todos los que quiera, y no depende de muchos otros factores que antes los artistas sí tenían que cumplir, que somos tan egoístas, el público en general, que preferimos nuestro propio gusto estético a la libertad del propio artista. Entonces, bueno, yo ahora mismo me parece que hay arte, que evidentemente hay arte contemporáneo que no me gusta porque hace apelación a lo feo, a remover malos sentimientos más que consideramos negativos, pero sin embargo hay artistas que me molan un montón porque son súper alegres, porque la mayoría de los artistas que están ahora en activo son gente que se ha criado en los años 70, 80 y 90, entonces son gente que son de la cultura social de ahora, de la cultura de los dibujos animados, del cine, las películas. Entonces, es obra de arte como muy, muy alegre, muy infantil incluso en muchas ocasiones. Entonces, a mí me mola, pero claro, el lowbrow, toda esa parte artística me gusta mucho. Pero ya, ¿en gustos? Buenas noches. Hola. Quiero agradecerte lo amena que ha hecho la charla. Gracias. Y un poco relacionado con el tema de como divulgadora del arte, que está muy acostumbrada a la divulgación. A mí me llama la atención y quiero que un poco ver o escuchar tu reflexión en un momento en el que yo creo que despierta más que nunca interés el arte, ¿no? De hecho, estamos aquí muchas personas hoy, tú lo podrás ver personalmente, y en cambio en los planes de estudio cada vez está como más aparcada. Y yo que como profesor también y doy historia del arte, es una pena porque siempre estamos en un AI de si tenemos o no tenemos alumnos. Luego una pena porque los alumnos descubren el arte. Si no se les da la oportunidad de descubrirlo, nunca van a saber si les gusta. Pues, ¿Y qué reflexión un poco me gustaría saber? Pues a ver, fundamentalmente este libro lo he hecho pensando en los chavales. O sea, una de mis grandes ilusiones con las que yo estaba escribiendo este libro era que se convirtiese en libro de texto para los chicos y las chicas de los institutos. Sinceramente. O sea, era como una de las ilusiones de un, ay, y sí, ¿sabes? O sea, cuando presenté Pintoras lo presenté en el Thyssen
que fue una puta ida de olla, y llenamos Thyssen y fue una locura. Yo no me esperaba una cosa así y no me lo esperaba porque ni siquiera había soñado con una cosa así, nunca. Y efectivamente cuando vas cumpliendo cosas que son prácticamente inabarcables, porque yo era una estudiante de Historia del Arte sin más, como otra cualquiera, que me sentía muy fuera de los círculos académicos, aún formando parte de ellos, por mi manera de hablar, mi manera de moverme, mi manera de vestir, mi manera de pensar, por ser de otra generación, yo me sentía que esos círculos académicos me expulsaban y no me sentía dentro. Entonces entiendo perfectamente que los chavales de hoy en día estén a años luz, y es uno de los principales problemas que tienen los museos y galerías, que son los que yo estoy todo el día trabajando, de a ver qué plan o qué se nos ocurre para acercar el arte a los jóvenes y que vengan y que hagan y que experimenten y les cedemos este espacio, y los chavales pasan olímpicamente. Entonces, cuando yo escribí el libro, una de esas ilusiones que tenía, digo, joder, si algún profe en clase dice, voy a dejar el Anaya atrás y voy a coger este libro, que a lo mejor a los chavales les llama la atención, porque los chicos alguna vez ha ido a algún instituto y con decirles que eres youtuber ya tienes 5 minutos de atención. Sí, porque lo primero que te van a preguntar es si es amiga del Rubius. Yo les digo que sí y ya está, ¿sabes? Sí, nos tomamos cañas de vez en cuando, he ido a Andorra un par de veces. O sea, y ya está. Pero pero la idea es esa, ¿no? De intentar acercarles en un lenguaje, aunque luego también, por supuesto, está hecho, evidentemente, para prácticamente todos los públicos. Pero era mi idea. Sí que es verdad que es un problema. Y es un problema que considero que atajarlo desde una edad media te quiero decir, pues eso, 14, 15, 16 años, cuando ya están en el instituto, es complicado. Es más fácil entrarles desde niños. En el libro lo cuento. Tengo un prólogo, por cierto, no os he hablado del prólogo. El prólogo es salsa pura. ¿Se lo habéis leído vosotras? ¡Oh, qué vergüenza! Bueno, en el prólogo me abro las carnes, porque claro, como me costaba muchísimo empezar a escribir, aunque supiese que iba a empezar por prehistoria, no es fácil de repente decir, venga, ahora dejo de escribir guiones para la radio y me pongo en mood de escritora. Pues es muy complicado. Entonces, pues como para romper el hielo de la mano, empecé a contar lo que me sabía el dedillo, que era mi vida. Y entonces hice un prólogo súper autobiográfico, en el que cuento que yo empecé la carrera con 23 años, estaba más perdida que el barco al arroz, no sabía qué hacer, suspendí 1000 veces el instituto y no sabía qué hacer con mi vida, y lo cuento ahí. Y la cuestión es que yo quería eliminarlo. Cuando ya tengo un prólogo bien, llamé al editor y dije, bueno, ya este prólogo ya no pinta, vamos con el contexto y con prehistoria. Y me dijo, no, es maravilloso, hay que dejarlo. Y digo, pero si es un trozo de mi diario. Y me dice, hay que dejarlo. Y resulta que ha sido muy inspirador para gente muy joven que se siente muy perdida, que no sabe tal por dónde empezar, y empieza leyendo el prólogo y es el típico prólogo inspirador de nunca es tarde para hacer lo que desees y esas cosas así en plan Walt Disney, ¿no? Entonces, bueno, creo que el problema hay que atajarlo desde la infancia y, por ejemplo, soy presidenta de la AMPA de mi cole. Sí, ella, que tiene tiempo libre y mogollón. Y me llevé a los chicos al Museo del Prado en junio. Y me llevé al final a todo el colegio. Cuando me quería llevar solamente a la clase de mi hija pequeña de 7 años, al final se terminó apuntando todo el colegio. Y fue muy curioso porque somos todos madrileños y en la puerta del museo dije, ¿y quién ha venido al museo? Y solo levantaron las manos mis hijos. Así que creo que es un problema que hay que... Lo que decía, en el prólogo cuento que creo que mi semilla de historiadora está en el día que mi cole me llevó con 8, 9, 10 años y me dieron en la sala de las pinturas negras de Goya y me quedé seca delante de los viejos comiendo sopa. Fue un recuerdo que se me ha quedado enlatado ahí dentro y que he descubierto, o se me ha descongelado con el paso de los años, y de repente reencontrarme con esa obra y decir, pues no lo tengo claro, pero a lo mejor la semilla de que hoy sea historiadora se me plantó ahí. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es un trabajo desde la infancia y proyectar las bellas artes, porque se está perdiendo muchísimo la creatividad. Y ahora, por ejemplo, me fascina el pánico que le tiene todo el mundo al tema de las IAs, y es como de la gente no tiene ni idea. O sea, la gente no sabe nada de historia del arte, o sea, no sabe nada de historia, porque en la historia está la cantidad de veces que el hombre inventa cosas, la humanidad inventa cosas, que asustan muchísimo en un momento dado y que piensan que nos vamos a morir y nos vamos a morir por montar en un tren porque va a más de 30 kilómetros por hora, o la fotografía de repente se va a cargar la pintura, o el cine se va a cargar la fotografía y después la pintura, y de repente te das cuenta que los inventos van fluyendo con la humanidad y van pasando y no pasa nada.
porque la creatividad humana va más allá que todo eso y se trabaja muy poco. Entonces, pues hay que empezar desde los chiquillos. Y con los chavales, pues fundamentalmente utilizar su lenguaje. Así que si no tienes TikTok, macho, pues llegamos tarde ya, ¿eh? Sí. Claro. Pero es que tú crees que el título no está pensado. El título está muy pensado. Es que no falla. Es que algo vas a encontrar que te conforte, que te guste, que te llame la atención, que te haga un clic, lo que sea. Es que, y de verdad que hay que llevar más a los chavales y encontrar, a lo mejor, lo que es fundamental es encontrar su lenguaje. Eso es lo que nos separa. Es el lenguaje. Es así, porque son los códigos. O sea, yo con mi hijo pequeño a veces es como de, madre mía, tío, no te estoy entendiendo nada. Y es porque me empieza a hablar de los Pokémon, del no sé qué, del Minecraft, no sé cuánto, y digo, ¿sabes? Yo que soy súper moderna, pues no, ¿sabes? Y es porque no me pongo a su nivel, pero lo mismo, a él a veces desconecta de mí porque yo le estoy hablando en otro idioma. Es eso fundamental. La comunicación es lo primero. Así que dale duro. Deja caer mi libro por ahí, a ver qué pasa. Y luego me cuentas. Y luego a ver qué... A ver, lo hemos puesto... Que sea fucsia no fue elección mía, fue del editor que le pareció como blanco y en botella. ¿Sabes? Que dije, pues no sé por qué lo quieres poner rosa. Pero es verdad que primero así llama la atención. Cuando tú haces una vista aérea de una librería, ¡boom! Está ahí como un campeón. Y luego, sobre todo, porque los chavales dicen, ¿de verdad esto es una chapa de historia del arte? Pues mira, sí. Así que... Y de hecho, los marcos esos es porque es el banner de mi canal de YouTube. Aquí no hay puntadas sin hilo. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Nos vamos? Bueno, gracias.